Estamos viendo la historia de la salvación, estamos viendo la historia de Salomón, cómo fue su reinado, algunas características de él, algunas de sus construcciones. Pero ¿cómo pudo caer Salomón en la idolatría, hermano? ¿Te has preguntado, un hombre tan sabio, cómo pudo caer en la idolatría? Como necesitaba dinero y materiales para las edificaciones, dice que Salomón hizo alianzas con otros pueblos, cedro del Líbano, obreros de Fenicia, y las alianzas contemplaban que debía tomar esposas de esas naciones. Y dice que llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. Y eso lo dice, hermano, Primera de Reyes 11, del 5 al 8. Mira cómo él empezó, a pesar de ser sabio, empezó con idolatría por esas alianzas que el Padre les había prohibido a ese pueblo. Y mira cómo lo dice la Escritura. Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, moabitas, sidonias, amonitas, edomitas y eteas. Eran de aquellos pueblos a propósito, de los cuales Yahvé había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, pues ellas los inclinarán hacia sus dioses. Pero Salomón se enamoró de ellas, tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Ellas fueron la causa de que se desviara, pues en su ancianidad sus mujeres lo llevaron tras otros dioses y ya no fue sincero con Yahvé como lo había sido su padre David. Salomón se portó mal con Yahvé y no lo siguió enteramente como David su padre. Palabra de Dios. Mira, hermano, lo más grave fue que construyó templos para estos dioses falsos, y eso nos lo va a decir Primera de Reyes 11, 5 al 8. Dice que Salomón se portó mal con Yahvé, haciéndose de otros dioses. ¿Y qué crees tú que Dios hacía al respecto ahí con el rey Salomón? Primera de Reyes 11, Primera de Reyes, hermano, capítulo 11, del 1 al 9. Yahvé se enojó contra Salomón porque se había apartado de él. 2 veces se le había aparecido y le había dado órdenes al respecto: no sigas a otros dioses. Pero Salomón no lo tomó en cuenta. Palabra de Dios. Mira, hermano, ¿cuál fue el final de Salomón? Salomón empezó tan bien y terminó tan mal, y la causa es que se entregó a las cosas mundanas, se entregó a las riquezas, a la lujuria, no se apartó de las malas compañías y de amores y alianzas equivocadas, de las cuales le había advertido Yahvé reiteradamente. Todo esto lo hizo orgulloso y dice que fue perdiendo la gracia divina, y lo peor, no escuchó la voz de Dios cuando lo llamaba a la conversión. Y es que, sin embargo, la mayoría de los padres de la iglesia coinciden en decir que ya en su ancianidad, cuando estaba tan atribulado, Salomón se convirtió e hizo penitencia, dicen algunos santos de la iglesia, los padres de la iglesia. Y es porque Eclesiastés, que es un libro que él escribió, en el capítulo 1, versículo 2, dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esto significa que no debemos apegarnos a las cosas de este mundo. Decía él ya en su ancianidad, ahí cuando escribió ese libro de Eclesiastés. ¿Y qué pensar nosotros? ¿Qué enseñanza nos puede dejar Salomón cuando nosotros nos apegamos a las cosas de este mundo y ponemos en ellas todo nuestro interés? Y es que la caída de Salomón nos enseña lo difícil que es mantenerse en el camino de Dios y perseverar hasta el final cuando estamos en medio de riquezas, cuando estamos en medio de honores, de poder, de placeres.
Por eso Dios a veces también a nosotros nos va quitando esos apegos y permite muchas veces dificultades, pruebas, purificaciones ahí en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida nacional, en la vida mundial, de manera que nosotros recordemos cuál es el camino que nos va llevando a nuestra tierra prometida, nuestro reino que es el reino de los cielos. Si no lo hiciera de manera, nos perderíamos nosotros. ¿Y cómo afectó la conducta de Salomón al reino de David? ¿Cómo crees tú que afectó a ese reino que Dios le había prometido a David que iba a ser eterno? Y es que las responsabilidades de los mandatarios son muy grandes y también arrastran al resto del pueblo. Por eso es que el pecado de Salomón causó un daño a ese reino de David, a ese pueblo de David. Así que entre los impuestos al pueblo y este desvío del camino de Yahvé a la hora de la sucesión del trono, no solo hubo muchos impuestos, sino que Salomón se fue alejando cada día de más. Hubo disputas, hubo guerras civiles que vamos a ir viendo en las próximas predicaciones y que terminaron por causar la división del reino. Y el momento más oscuro de la historia de Israel es este. Este es el momento más oscuro de la historia de Israel, cómo ese pueblo con un rey tan sabio se fue alejando cada día de Dios, idolatrando dioses. Hubo muchos impuestos, hubo muchas guerras civiles, muchas disputas que vamos a ir viendo que van llevando a la división del reino. Y hay algunos libros que corresponden en este periodo de la historia de la salvación en donde está el rey Salomón, y ese es un libro que se llama Eclesiastés. Son escritos del rey Salomón. Ahí vamos a ver consejos sabios, reglas de la vida que se resumen en esto, en lo que el rey Salomón decía: he experimentado todo en el mundo y una sola cosa es importante, y esa cosa es servir al Señor, decía él ya en su ancianidad, escribiendo ese libro de Eclesiastés. También el libro de Proverbios está en este tiempo del rey Salomón. Los proverbios contienen la sabiduría de Salomón y él predica la vanidad de las cosas de la tierra. También el Cantar de los Cantares es un libro del rey Salomón. Un poema del amor de Dios por su esposa, que es la iglesia, es el poema de la alianza. Y también hay libros que corren paralelos en este periodo, y alguno de ellos lo hemos estado viendo, que es Primera de Crónicas, va paralelo a Segunda de Samuel. Primera de Crónicas va paralelo con el libro de Segunda de Samuel, y el Segundo de Crónicas va paralelo a la Primera y Segunda de Reyes. Y ahí, hermano, pensando en esos pecados de ese pueblo que cada día se van alejando más de Dios, ahí a los pies de Jesús con María Santísima, es un momento de reflexión en donde ese pueblo le sigue haciendo daño a ese padre, a Yahvé Sebaot, que los ha sacado de Egipto, los ha llevado a través del desierto, ha dado multiplicidad de milagros, les ha mostrado el poder que tiene sobre las demás naciones, pero que tiene preferencias sobre su primogénito, que es ese pueblo de Israel. Les envía líderes, les envió jueces, le pidieron reyes y él se los concedió, a pesar de que les había dicho que esos reyes les iban a poner impuestos, le iban a quitar a sus hijos, sus hijas. Ese pueblo de corazón duro, que al nomás entrar a la tierra prometida, ellos, esa generación ya no lo conocía, les puso al rey David, les puso la sabiduría de Salomón, y ellos siguieron pecando. Y ahí, con esas intenciones en el corazón de María Santísima,
Pidámosle al Padre misericordia, misericordia, Señor, porque pequé, decía el rey David. Por tu inmensa compasión borra mi culpa, sana del todo mi pecado. Contra ti solo pequé, Señor, cometí la maldad que aborreces. Ahí con el rey David, digámosle, lávame y quedaré limpio. Rocíame con el hisopo y quedaré más blanco que la nieve. Aparta de mi pecado tu vista, sana en mí toda culpa, devuélveme la alegría de la salvación, hazme sentir el gozo y la alegría. Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me ocultes tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Mi ofrenda quiere ser un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado. Tú, Señor, no lo desprecias. Ahí, con esos sentimientos, postrados ante los pies del Santísimo, preparémonos, hermano, para ir viendo cómo Yahvé responde ante ese alejamiento de ese pueblo. Que el Señor te bendiga, hermano, y en el corazón de María Santísima, medita qué fue pasando con esos reyes, cómo se va a ir dividiendo el reino en el reino del sur y el reino del norte. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya.